Estados Unidos destruye otra narcolancha frente a las costas de Venezuela. Sería la séptima. Pero Trump anuncia que murieron 6 narcoterroristas y además hay otras voces que se suman a la gran pregunta sobre la escalada dentro del territorio nacional. Ya les digo quién es y cuál es el mensaje. Y no solo nosotros queremos la salida de la narcodictadura. El presidente de Costa Rica pide el fin para Maduro y el cártel de los soles. Pero el video además tiene algo que revela la desesperación de los traficantes de drogas. Un atentado y 16 disparos. Revelan nuevos detalles sobre el caso de los activistas venezolanos en Bogotá y su estado de salud. Y es que también María Corina Machado ha comentado sobre el destino de Yendri Velázquez y Luis Peche. Nadie duda que está detrás el régimen de Maduro. Ya vamos a ampliar ese tema. El Pollo Carvajal, señores, estaría al borde de una condena de cadena perpetua en los próximos días, pero algunos también se van a caer junto a él. Y pese a que todos sentimos que el fin está cerca, aunque tarda más de lo que nos gusta, hay que cuidarse de los narcoterroristas y hay que cuidarse mucho, señores. Porque denuncian ola de criminalización y persecución, por ejemplo, en Trujillo contra 18 personas por la cosa más inverosímil que puede haber. Pero estamos en dictadura y ya les cuento. Y es que de esto y más hablamos el día de hoy, miércoles, 15 de octubre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y esto se llama Apolítico. Comenzamos. El presidente Donald Trump informó que el Pentágono logró destruir una nueva narcolancha frente a las costas de Venezuela mediante un ataque aéreo como ya es común. A través de un comunicado en su red social Truth Social que acompañó con un video del ataque, Trump confirmó que 6 narcoterroristas se fueron a visitar a Chávez. En virtud de mis facultades como comandante en jefe, esta mañana, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una organización designada terrorista, una DTO, que se dedicaba al narcotráfico en la zona de responsabilidad del US Southcom, frente a la costa de Venezuela, escribió el presidente. Los servicios de inteligencia confirmaron que el buque traficaba con narcóticos y estaba asociado a redes de narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la DTO, de la organización. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y 6 narcoterroristas, varones todos, a bordo del buque murieron en el ataque. Ningún miembro de la Fuerza Armada de los Estados Unidos resultó herido, agregó el presidente. Con este último ataque ya son 7 operaciones militares de similares características, 6 confirmadas y una que quedó allí como en el limbo, las que se han llevado a cabo por la administración de Trump contra el narcotráfico en el Mar Caribe en las últimas semanas. Pero tenemos algo mucho peor, porque ellos son un gran proveedor de drogas, pero nosotros tenemos cosas peores. Lo que hacen muy bien es que envían a sus criminales a Estados Unidos y envían al Tren de Aragua, que tú conoces muy bien, tú mismo eres de Venezuela. Los envían por miles, literalmente. Y estos son los peores de todos y vacían sus prisiones en los Estados Unidos, vacían sus instituciones mentales en los Estados Unidos. Y porque tuvimos un presidente que tiene un coeficiente intelectual bajo, él no se dio cuenta de lo que pasaba y la gente que lo rodeaba tenía un alto coeficiente intelectual, pero son lunáticos, la izquierda radical, lunáticos de la izquierda radical, ¿de acuerdo? Así que eso es peor que tener a alguien como Biden. Pero ellos dirigían el espectáculo. ¿Has oído hablar del bolígrafo automático? La persona que realmente operaba el autopen, pero en realidad eran las personas que le decían a la persona que operaba el autopen qué hacer. Esas son las personas que realmente eran presidentes, ¿de acuerdo? Y para aquellos que se preguntan cómo es que hay gente que sigue montándose y saliendo en esas lanchas, porque hay mucha gente que se hace esa pregunta y yo los veo, la respuesta es fácil, señores. El narcotráfico no es que digamos una industria amigable. No dan días libres, pagos, ni vacaciones tampoco dan cesta ticket. Tienen compromisos y una vez que se entra, ya ustedes saben cómo se sale. La destrucción de esta otra embarcación ya no suena a noticia, pero créame, es una gota china que va haciendo mella en una piedra. Geoff Ramsey, analista de seguridad, ha comentado en Fox News que cree que es probable que Estados Unidos intensifique sus ataques dentro del territorio venezolano en las próximas semanas y la pregunta que nos hacemos es si la Casa Blanca se arriesgará a atacar objetivos militares concretos o se conformará simplemente con limitarse a actores no estatales, expendables, de esos que dicen por aquí. Y es que también Eric Suárez,
experto en Latinoamérica y el Caribe, ha soltado la perla. Sabemos, escuche bien lo que dijo, sabemos por la Casa Blanca que los ataques a embarcaciones venezolanas continuarán. También sabemos que los ataques dentro de Venezuela comenzarán en cualquier momento. Explosivo. La pregunta es, ¿estos ataques se dirigirán únicamente a operaciones de narcotráfico o posiblemente objetivos militares, sabiendo que el régimen venezolano es un cártel? ¿Cómo los distinguirá la administración? Y lo más importante, ¿la administración Trump busca un fin permanente a la crisis de drogas en el Caribe o simplemente busca poner una curita en un problema que solo puede resolverse con la eliminación total del status quo en Venezuela? Pues eso es lo que estamos por ver, ¿no? El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez Robles, habló ayer, 14 de octubre de 2025, con Fox News sobre el papel del Cártel de los Soles en la región y anunció que Costa Rica hará parte junto a Estados Unidos para desmantelar esta estructura criminal. Qué coincidencia, ¿verdad? Fox News otra vez. Bueno, ya usted entiende. Nosotros condenamos la elección de Nicolás Maduro como una elección fraudulenta e ilegal. De hecho, al presidente González, al que el pueblo de Venezuela verdaderamente eligió, yo tuve el honor de recibirlo aquí en la Casa Presidencial y sí, yo creo que sería muy bueno para el hemisferio y para el mundo que el régimen ilegal de Maduro, y en este caso criminal, termine. Ya las decisiones de uso de fuerza militar, etcétera, los Estados Unidos, es algo en lo que Costa Rica no puede contribuir, y nuestra opinión es que este señor y su camarilla de criminales debe salir de Venezuela. ¿Qué piensas que va? Tú eres un hombre político, ¿tú piensas que él, ahora que se siente más aislado que nunca, tú crees que se va por su cuenta de una manera pacífica? Mire, yo no conozco a Nicolás Maduro. La experiencia internacional dice, e histórica, dice que entre más corrupto es un gobierno, más difícil es que sus dirigentes quieran dejar las cosas o dejar el poder en paz. ¿Por qué? Porque tienen un grupo de personas que dependen de ellos sosteniendo el poder. Las declaraciones del presidente de Costa Rica, a Rachel Campos Duffy, son sumamente importantes porque suman voluntades en nuestro hemisferio y más en el punto en que estamos ahora, en donde la desesperación del régimen es visible desde todos los flancos. Y uno de esos flancos es el económico. Ya no pueden vender droguita como les gustaba antes. Fíjense si no andan como locos por seguir traficando, que lleguen a puntos como este que va a haber a continuación. Sí, incluso un gato. Una prisión en Costa Rica detuvo un plan de contrabando donde las drogas estaban pegadas al cuerpo de un gato callejero. Los cárteles están desesperados y Costa Rica lo sabe y ahora está aliando con los Estados Unidos para luchar para terminar ya de una vez con los narcoterroristas. ¿Cómo está operando el Cártel de los Soles de Nicolás Maduro en Costa Rica? El Cártel de los Soles de Nicolás Maduro está operando en toda América Latina y es una de las fuerzas que estamos batallando. Costa Rica está haciendo, como usted muy bien reportó, patrullaje marino junto con las autoridades de los Estados Unidos. Somos el único país de América Latina y creo del mundo que ya está escaneando, haciendo inspección de todas nuestras exportaciones a través de los puertos principales hacia Europa y los Estados Unidos. Esta es una lucha en la que Costa Rica está hombro a hombro con los Estados Unidos de América y no vamos a permitir que esas fuerzas de el narcotráfico internacional sigan afectando nuestras sociedades y la sociedad de los Estados Unidos. Usted pensará que es cosa de Costa Rica y no tiene nada que ver con Venezuela, pero, ya le digo yo que la cadena de distribución pasa precisamente por allí. Epa, no descarte a Diosdado disfrazado de gato también. Total, ya lo hizo enfermera en su momento con peluca y todo. Están desesperados los narcos.
Y este lunes se produjo un ataque en Bogotá contra los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velázquez, dos exiliados en Colombia. Ambos fueron emboscados desde un vehículo cuando salían del edificio donde residen en el norte de la capital colombiana. Desde ese vehículo se ejecutaron al menos 10 disparos contra estos jóvenes, quienes, por supuesto, resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Reina Sofía. El vehículo que sirvió para el atentado está en manos de la policía, pero los sicarios lograron escapar. La Colombia de Petro. Los médicos aseguraron que están fuera de peligro, pero hay más informaciones. Yendri Velázquez, activista LGBTI, vive exiliado en Colombia desde agosto de 2024. Luis Peche Arteaga, consultor político y director de Sala 58, se refugió en el país en mayo tras recibir amenazas en Venezuela. Cada uno recibió más de 5 impactos de bala. El presidente Petro escribió en su cuenta de X: toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independientemente de sus ideas, es bien recibida, como se ha demostrado en estos años. Ya vemos, Petro. Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado, cualquiera que sea su idea. Se han expresado libremente y así continuará. La UNP ampliará la protección de los activistas de derechos humanos de cualquier país del mundo en Colombia. Sabemos qué buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano. Los demás serán enfrentados con contundencia. Claro, Petro. El que le da la mano a los que quieren la contundencia. La Defensoría de Colombia pidió una investigación urgente para esclarecer los hechos, por supuesto. También pidió reforzar la protección a migrantes y refugiados venezolanos en el país y además emitió un comunicado en el que rechaza el atentado ocurrido el lunes en Bogotá contra los ciudadanos venezolanos. Estos defensores de derechos humanos y activistas y también solicitantes de refugio en Colombia. Yendri, al igual que muchos otros líderes sociales, ha acudido a la Defensoría del Pueblo en busca de acompañamiento para el trámite de su solicitud de protección internacional, luego de haber tenido que huir de su país de origen por persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos. El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentran en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y el acompañamiento de las autoridades en garantía de sus derechos. Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas. Reiteramos nuestro rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra las personas que buscan refugio y asilo en Colombia. Continuaremos trabajando para que se respete el derecho a migrar, para que se promuevan y se garanticen los derechos de todas las personas migrantes y refugiadas que busquen en Colombia un lugar seguro para reconstruir su vida, reza parte del comunicado. María Corina Machado condenó el lunes también el atentado contra Velázquez y contra Peche. Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la justicia, dijo en su cuenta de X. A su vez, también Gustavo Petro dijo o señaló al crimen organizado como responsable, por supuesto, sin presentar pruebas, y reafirmó la política de acogida de su gobierno a los ciudadanos venezolanos. Los tentáculos del chavismo haciendo desastres en todos lados. CNN consultó a la Unidad Nacional de Protección, la UNP de Colombia, para saber si este refuerzo en la seguridad para activistas ya ocurrió, pero todavía no han recibido respuesta. Esperemos que ocurra. Y este es un momento definitorio en el ocaso del narcodictador bolivariano, porque Hugo "el Pollo" Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen y figura clave del Cártel de los Soles, el que no existe, según el régimen, está a punto de recibir su sentencia en Nueva York. Y no será una sanción leve. Podría enfrentar cadena perpetua si el juez Alvin K. Hellerstein considera monstruosos los delitos que él mismo admitió haber cometido. Carvajal ya se declaró culpable de 4 cargos federales graves: narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, uso de armas para apoyar actividades criminales y apoyo a organizaciones terroristas extranjeras. Y es que es un paquete completo: drogas, armas, terrorismo unido en un solo expediente. Pero antes de la condena final, se celebrará una audiencia en noviembre de 2025, donde narcotraficantes, cooperantes y exoficiales del régimen testificarán
sobre lo que Carvajal tenía en su tienda, cómo operó la red, cómo utilizó los recursos estatales, sus conexiones con las rutas de cocaína y sus vínculos con otros actores criminales. Señores, se habla de más de 5.600 kilos de cocaína transportados desde Venezuela hacia México, parte de un esquema transnacional en el que Carvajal sería la pieza de mando. Serán esas declaraciones las que determinarán si su rol se ve como el de un operador secundario o el del cerebro estructural del cártel del Estado, que ya todos sabemos por dónde va la cosa. Son hechos que podrían agravar su pena al máximo, considerando que el delito de narcoterrorismo no admite prisión condicional. La postergación de la sentencia pedida por mutuo acuerdo entre la Fiscalía y su defensa habla por sí sola. Ninguno quiere que el fallo llegue sin que el camino esté bien allanado con los argumentos de peso. La defensa debe responder al informe del Servicio de Libertad Condicional, el PSR, un documento que resume su historial, riesgos y factores atenuantes. La Fiscalía, por su parte, quiere presentar todos los testimonios posibles que corroboren el carácter sistemático del narcotráfico estatal de Venezuela, el que él operaba. Carvajal intentó, por supuesto, maniobras mucho antes. Se filtró, y acá lo comentamos, que ofreció cooperación, incluso con información contra altos cargos del régimen, con la esperanza de sumarse al programa de testigos protegidos. Pero fuentes judiciales desmienten que esa solicitud haya sido aceptada, no hecha. La Fiscalía parece convencida. Este no es un delincuente común que puede ganar reducciones leves por testificar. Es un capitán del barco criminal estatal. Lo que ocurra en esa audiencia será decisivo. No se va a redefinir su culpabilidad, esa ya la admitió, sino que hechos quedarán en el expediente final para aumentar o moderar la pena. El juez examinará qué pruebas dar por admitidas, qué testimonios son creíbles y qué atenuantes valen la pena. Una errata en esa fase puede costar decenas de años más en prisión o el régimen de reducción mínima. Carvajal representa la convergencia letal de Estado y crimen. Fue director de la inteligencia militar, cubrió operaciones oficiales, tenía acceso privilegiado a recursos estatales, operaba con ministerios y agencias estatales. No es un traficante aislado, es un aparato con respaldo institucional. Jamás antes un exagente del régimen venezolano había estado tan expuesto legalmente. Si esta condena llega, y todo indica a que sí, marcará un antes y un después. Probará que el sistema de impunidad que sostiene el chavismo puede quebrarse mediante la ley internacional, y debe quebrarse así. En suma, Hugo "El Pollo" Carvajal está ante su hora más pesada. La justicia estadounidense tiene una oportunidad única, y si el veredicto es firme y ejemplar, no solo será una victoria contra un hombre, sino una herida profunda al sistema criminal que ha gobernado Venezuela. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció una nueva ola de persecución y criminalización en contra de 18 personas en el estado Trujillo por colocar una pancarta en la que se leía "Vamos a cobrar 28J libertad". De acuerdo con la ONG, el Tribunal Nacional con competencia en materia de terrorismo dictó una orden de aprehensión contra Juan Gonzalo Torres Polanco, Javier José Romero Briceños, Elizabeth Rodríguez Briceño, Alexander José Suárez Torres, Mario José Aldana Becerra, Pedro Luis Andrade Hernández, Homel Rafael Torres Urbina, Carlos Eduardo Carnabucci, Eric Abreu Valero, Javier Jesús Montilla Mateus, Juan Enrique Pérez Quintero, Ricardo José Berríez Ferraro, Luis Daniel Umbría, Jesús Ali Quintero Parra, Luis Vargas Mendoza Villegas, Jorge Esquider Hernández Paredes, Vladimir Valera Helvis y Hernán Ramón Quintero Salas. De todos ellos, al menos 7 han sido detenidos, mientras que otros permanecen tristemente en una desaparición forzada y su paradero es desconocido, la clásica del chavismo. Ya tú sabes, Daniela Cabello, por si acaso, cuando le llegue la hora a tu papá, pasas meses sin saber qué le pasó. Digo, la pancarta es una frase cívica y pacífica que reivindica el derecho a la participación y a la libertad de expresión, pero que hoy han transformado esto en una excusa para desatar una persecución política sin precedentes, comentaba la organización en su cuenta de X. El comité también alzó la voz contra prácticas totalitarias como el Sippenhaft, que consiste en encarcelar y perseguir a las familias enteras por acciones que se le atribuyen a un solo individuo y además acciones que no son punibles. Por todo ello, la ONG exigió al Estado venezolano la liberación inmediata e incondicional de los detenidos en Trujillo, la anulación de las órdenes de aprehensión arbitrarias, el cese inmediato de la persecución política y de las represalias
ordenadas por la joyita de Gerardo Márquez, el gobernador, y por supuesto la presunción de inocencia para ellos. Ese gobernador, el mismo demente que pedía matar de hambre a los opositores en Caracas y que quemaría los camiones de comida antes de alimentar a un opositor. ¿Se acuerdan? Desde el Comité por la Libertad de Presos Políticos de Venezuela denunciaron la nueva ola de persecución y criminalización de ciudadanos de Trujillo, cuna del beato José Gregorio Hernández, por cierto, el médico de los pobres, símbolo de fe, de paz, de justicia social y de servicio al prójimo. El 12 de septiembre, el Tribunal Especial Tercero de Control con competencia nacional en materia de terrorismo y delincuencia organizada emitió esa orden de aprehensión contra esos 18 trujillanos, bajo los falsos cargos de terrorismo o promoción o incitación al odio. Ok. De acuerdo con los familiares, frustra mucho. De acuerdo con los familiares, esta medida ha sido dictada bajo directrices políticas del gobernador del estado Gerardo Márquez, formando parte de un patrón sistemático de represión y criminalización del pensamiento crítico en Venezuela. Hasta la fecha, al menos 7 personas han sido detenidas arbitrariamente según la denuncia de sus familiares y allegados. Omar Rafael Torres Urbina, Pedro Luis Andrade Hernández, Juan Torres, médico cirujano cardiovascular, Elizabeth Rodríguez Briceño, médico radiólogo de 63 años, Carlos Eduardo Carnabucci, Alexander José Suárez Torres y Mario José Aldana Becerra serían los detenidos. En el caso del activista Pedro Hernández, fue detenido junto a su familia el pasado 16 de septiembre. Tras las denuncias, sus familiares fueron liberados, mientras que él continúa injustamente secuestrado, mejor dicho. Por su parte, la médico Elizabeth Rodríguez fue detenida el 10 de septiembre junto con su esposo Juan Torres, quien es perseguido en represalia por denunciar la falta de insumos y la ausencia de transparencia en el Hospital Central de Valera, porque eso es un crimen para el fucking régimen. Hoy, en la tierra del médico de los pobres, médicos, exalcaldes, profesores, estudiantes y ciudadanos comunes son tratados como criminales por pensar distinto o por ejercer su derecho a expresarse. Las detenciones ejecutadas por una comisión mixta conformada por la GNB, el CONAS, el SEBIN, el CIPET y la PNB se realizaron sin orden judicial, por supuesto, sin presentación inmediata ante un tribunal y sin acceso a abogados o a familiares, configurando, como siempre, detenciones arbitrarias, secuestros y desapariciones forzadas conforme a los estándares del derecho internacional. La organización exige también fe de vida e información oficial sobre el paradero y las condiciones de los detenidos y de los desaparecidos, así como acceso a abogados de confianza, no lo que a ellos le dé la gana, comunicación con sus familias y atención médica adecuada son sus derechos, además del respeto pleno al derecho a la libertad personal, la integridad física y psicológica, la libertad de expresión y la presunción de inocencia. El llamado ha sido a los organismos internacionales, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la Coordinadora Interamericana de los Derechos Humanos, a las Relatorías Especiales de la ONU sobre detención arbitraria y desapariciones forzadas, a documentar y a que se pronuncien sobre estos hechos que constituyen graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad. Mientras tanto, la CPI lavándose las manos. Perseguir a los justos no traerá paz, sino traerá más dolor e impunidad. Y hoy nuestra fe y esperanza está puesta en Roma y en la voz solidaria del Santo Padre, el Papa León XIV. El terror de Estado no podrá apagar la fe ni el anhelo de justicia de un pueblo que sigue creyendo en el ejemplo de José Gregorio Hernández, decía la organización. Qué lástima. Saludos especiales el día de hoy para Oído el Tambor, así se llama la cuenta, por apuntarse a nuestra membresía. También para Omar Milano por subir de categoría en la membresía, ser un insurgente. Y para Alex Williams por su donación mediante los Super Thanks. Muchos señores ayudan al equipo a estar acá al pie del cañón todos los días. Recuerda, comenta, dale like, comparte el video. No te cuesta nada. Y nos vas a ayudar muchísimo a seguir dando esta batalla de las ideas importantísima. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marca la diferencia. Y si te aparece el botón de hype, te lo pedimos pero encarecidamente, porque es una función nueva para ayudar a los creadores de contenido más pequeños como nosotros. Todo está cambiando, señores. Bueno, todo cambia siempre en la vida, ¿no? Dicen que un hombre no va 2 veces al mismo lugar porque todo cambia, el hombre y el lugar. Pero tú, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, porque seremos libres.